Ok, entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos, que el Señor me los fortalezca, que el Señor me los llene de gracia y que el Espíritu Santo los llene. Ese es mi deseo hoy, que los llene el Espíritu Santo de sabiduría, de fortaleza, de valor, que los llene de gozo, de esperanza y de fuerzas en el nombre de Jesús. Esa es mi deseo y mi oración hoy. Y pues, adelante, arrancamos entonces. Como les dije la vez pasada, eh, bueno, el tema de la semana pasada era un poquillo complejo, ¿verdad? El famoso tema de las 70 semanas de Daniel es un tema un poquillo complicado, siempre ha sido un poquito complicado y máxime si es la primera vez que, que se escucha, que usted lo escuchaba, ¿verdad? Eh, Aún así todavía uno que lo repasa y lo repasa, tiene que leerlo y leerlo. Entonces, yo entiendo que quizás haya sido un poco complicado, pero también yo quisiera que usted tenga esa confianza, ¿verdad? De preguntar si no entendió algo, porque la idea no solamente tirarles el material y ya, ¿verdad? La idea es que se pueda comprender. Pero bueno, yo les dije que lo leyeran para repasar. Y bueno, eh, igual, si aquí al final tiene alguna dudita, pues ahí lo puede hacer con toda confianza. Listo, pues. Les había dicho que el tema de la tribulación era un tema largo que nos iba a llevar, creo que 4 semanas, si no me equivoco. Y hoy estamos con la segunda parte de la tribulación. Lo de la semana pasada era el fundamento bíblico de que ponía el cimiento eh, de la tribulación, de dónde en las escrituras estaba profetizado. Y la profecía más fuerte, le decía yo a ustedes, que es considerada la columna vertebral, es la profecía de Daniel. Entonces no podíamos entrar sin antes saber por qué se dice que la tribulación va a durar 7 años. ¿De dónde se sacó? Si fue un invento de alguien, o por qué, o si la Biblia estaba o no, por qué decimos que son 7 años, por qué decimos que se divide esa tribulación en dos partes de 3 años y medio. Por eso era importante conocer la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque ahí él detalla todo eso, ¿verdad? Como ya vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar del propósito de la tribulación. El propósito, ok. Yo sé que uno podría decir, sí, es la ira de Dios derramada sobre la tierra, sí, pero vamos a ver a más detalle por qué. ¿Por qué o para qué o cuál es el propósito? Y bueno, aquí hoy les traigo 4 razones. 4 razones del por qué o del propósito de la tribulación. Y el primero que podemos ver es para demostrar la falsedad de las afirmaciones del diablo. Cuando usted lee Isaías 14, que luego le invito a que usted con tiempo lea Isaías 14, eh, él siempre ha querido eh, convencernos, ¿sí? De que él es el que tiene que liderar, de que él debe ser el gobernante y no Cristo. De hecho, cuando él fue tirado del cielo, fue porque él se sublevó, él quiso sentarse en las alturas, en el lugar que le correspondía a Cristo Jesús. Imagínese usted, nada más blasfemo y torcido que una criatura pueda sentarse en el lugar de Cristo Jesús. Jesús no es una criatura, Jesús es Dios, ¿cierto? Y él quería aquello desde el principio. Entonces, Dios le va a dar, por así decirlo, la oportunidad de que durante 7 años Él tenga el gobierno de este mundo. Él va a tener 7 años para gobernar, por así decirlo. ¿Ok?
y se va a demostrar de que simple y sencillamente lo que ya sabemos, él no es el gobernador, él no puede serlo, pero Dios en su sabiduría le va a permitir que él, digamos que él lo intente, ¿sí? 7 años va a tener el, el trono de esta tierra. Ajá. Y pues él va a fracasar. Ya la Biblia nos dice cuál va a ser el final, ya la Biblia nos dice cómo va a ser la cosa y él va a fracasar. Número uno, ese es el propósito número uno. Propósito número dos de la tribulación es preparar a una gran multitud para el milenio. Tenemos ahí en Mateo 25, 32 al 34 que dicen, y serán reunidas delante de él, o sea, delante de Jesucristo, del Rey, todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado um, para vosotros desde la fundación del mundo. Así nada más. ¿Ok? Entonces, después de que la tribulación termine, ¿ok? Después de que la tribulación termine, va a comenzar algo que se llama el milenio, que le vamos a dedicar, creo que 1 o 2 clases a eso. Pero así, hablando de forma general y de forma rápida, lo que va a pasar es que cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida, va a venir con la iglesia, va a venir con sus santos ángeles y también eh, ya la iglesia es glorificada, ya no tienen no tendríamos cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque fue arrebatada antes de la tribulación. El Señor viene con la iglesia después de que se realizaron las cenas de la boda del Cordero, pero sucede que al milenio, que es un periodo de 1000 años, que más adelante vamos a dedicarle también más tiempo a detallarlo, eh, ese periodo de 1000 años Jesús va a gobernar aquí directamente en la tierra, sentado en el trono en Jerusalén, para que se cumpla la profecía de que tu hijo, diciéndole Dios a David, se va a sentar sobre el trono. Esa profecía era hacia Jesucristo y se va a cumplir literalmente en el milenio. Entonces, cuando acabe esta tribulación de 7 años que estamos estudiando, el Señor Jesús va a regresar. Los enemigos de él, incluyendo la bestia y el falso profeta, que luego vamos a verlo, van a ser arrojados al lago de fuego y el Señor va a sentarse y al milenio va a sentarse en el trono y en el milenio va a entrar la iglesia, que son gente glorificada, y también van a entrar personas de carne y hueso. ¿Quiénes son ellos? Ellos son una multitud que va a ser salva durante el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Hago un paréntesis. Hay quienes son muy vivillos y han dicho, bueno, es decir que hay otra oportunidad. Si no me voy en el arrebatamiento, puede que entonces puedo ser salvo en el tiempo de la tribulación, dicen algunos vivillos. ¿Sí? Pero yo le digo a usted, si usted no le dio la gadarena gana, porque es así, entregarse a Cristo Jesús durante este periodo donde no hay una tribulación horrible, durante este periodo donde no tenemos al diablo gobernando literalmente el mundo, sabemos que él es el príncipe de este mundo, pero no está literalmente gobernando y haciendo su voluntad. No. Si en este tiempo una persona no se entrega a Jesús, la Biblia dice, escuche, la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que a todas las personas que se les predica el evangelio y no les da la gana de creer, dice la Biblia que a esos el Señor les va a enviar un espíritu engañoso para que crean a la mentira cuando el anticristo esté gobernando. ¿Qué quiere decir? Que si usted o alguien al que usted le predique en este tiempo de gracia no crea el evangelio, rechazan la verdad,
en el tiempo de la tribulación, el Señor va a permitir que sean engañados. Así lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Dice que Él va a enviar un espíritu engañoso para que crean aquellos que se negaron a aceptar la verdad que los salvaría. Es decir, que el que en este tiempo escucha el evangelio y se endurece, en el tiempo de la tribulación va a ser platillo de Satanás, bocadillo de Satanás. Así de sencillo. Las personas que sean salvas en ese tiempo va a ser otro tipo de gente, gente que quizás el evangelio no les llegó, gente que quizás no tuvieron oportunidad o que va a ser otro tipo de personas, pero los que en el tiempo de gracia lo rechazan, van a ser engañados en el tiempo de la tribulación. Pero va a haber otra gente en ese tiempo que sí va a creer. Va a haber otra gente que sí se va a entregar al Señor Jesús. Muchos van a tener que morir por causa del evangelio, pero otros van a terminar la tribulación vivos, creyendo pero vivos. Ellos también van a terminar la tribulación, otros incrédulos, que van a llegar al final de la tribulación incrédulos vivos, y ahí van a ser separados y van a ser enviados a condenación los que se negaron a creer en el tiempo de la tribulación, que lleguen vivos al inicio del milenio, pero los que sí creyeron, que llegaron vivos al final del milenio, van a entrar con Jesús a reinar con carne y hueso. Pero no me quiero meter tanto en eso porque vamos a tener toda una clase para hablar de lo que es el milenio y estos detallitos. Entonces, propósito número 1 de la tribulación, ¿cuál sería? Que se va a demostrar las falsas afirmaciones de Satanás de que él es el que debe gobernar. 2, preparar a una gran multitud de gente viva en carne y hueso que va a entrar al milenio. Ese sería el propósito número 2. Propósito número 3, castigar a los gentiles. ¿Ok? Castigar a los gentiles. Todos los gentiles, entiéndase, los que no son judíos, usted y yo que no somos judíos somos gentiles, pero bueno, nosotros estamos en este tiempo, nos vamos a ir con el Señor. Todos los que se queden del arrebatamiento, los que queden aquí en la tierra, gentiles, van a ser castigados en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Por rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Por pecar deliberadamente contra Dios toda su vida. ¿Sí? Ellos van a ser castigados. Ese es otro propósito de la tribulación, castigar a los gentiles. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12, bueno, ahí está. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está, ese era el versículo que yo estaba citando ahora. Todos ellos, todos los que rechacen al Señor en este tiempo van a ser castigados. Todos los que rechacen en ese tiempo de gracia al Señor van a ser castigados. ¿Sí? Habrán quizás otros jovencitos que todavía quizás no ha sido expuesto, que cuando llegue la tribulación no ha sido expuestos el evangelio, que cuando lleguen a la tribulación ellos van a tener oportunidad de ser salvos. Habrán otras personas en otros lugares que quizás no se les ha expuesto el evangelio de forma correcta, ¿ok? Porque tenemos que hacer un énfasis aquí. Hay muchas iglesias donde lo único que le hablan a la gente es de cómo ser prósperos, de cómo tener plata y de cómo ser exitosos. No se les enseña cómo ir a Jesús. Tristemente. Y muchos de ellos van a escuchar el evangelio y van a creer. Hay gente honesta. Hay gente honesta que realmente ama al Señor, pero que no han sido expuestos al verdadero evangelio y que tristemente se van a quedar
porque sus pastores, sus líderes, los engañaron. Pero en aquel momento van a escuchar el verdadero evangelio y van a creer. ¿Sí? Pero hay otra población que sí ha escuchado el evangelio y se ha endurecido. Esos van a ser castigados por el Señor, porque viven en pecado, tienen doble vida. Están en la iglesia o están en el mundo y están pecando. ¿Sí? Ellos van a ser castigados. Ese es el propósito número 3. Y el propósito número 4, purgar o disciplinar a Israel. Y yo les había dicho la otra vez, y se lo repito, que para comprender bien todos estos temas escatológicos tenemos que comprender que Dios tiene un propósito para la iglesia o un plan para la iglesia y un plan para Israel como nación. Hoy en día hay judíos que creen en el evangelio y son salvos y se van a ir con el arrebatamiento, sí. Pero Israel como nación, Dios tiene un plan, un propósito que se va a cumplir en la tribulación y después de la tribulación. Dios tiene promesas para Israel que todavía no se han cumplido. Israel tiene que ser castigado, pero también tiene que ser, bueno, a ver, la disciplina de los gentiles es para destrucción, es castigo, pero la disciplina de los de Israel es para salvación, no es para destrucción como los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir las promesas a Israel. Ajá. Vea lo que dice Ezequiel 20, 37 al 38. Los haré pasar bajo la vara y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y si quiere agregar a eso, a esas dos citas que están ahí, puede agregar también Romanos capítulo 9, 10 y 11. Esos tres capítulos, Pablo explica, Romanos capítulos 9, 10 y 11, Pablo explica bien cómo Israel como nación va a ser salvo, que por causa de la incredulidad de Israel, el Señor nos abrió la puerta a nosotros los gentiles, pero que luego Israel tiene que ser salvo. Entonces, esa disciplina fuerte que Dios va a hacer sobre Israel por incrédulo, por haberse negado al Mesías, en el tiempo de la tribulación, muchos de ellos van a ser salvos porque Dios tiene un plan diferente para Israel. Ellos van a ser sometidos a prueba, ellos van a ser sometidos a persecución, pero muchos, miles de ellos van a creer en el Salvador, en el Mesías, Jesucristo, en el tiempo de la tribulación. Entonces, tenemos esos 4 propósitos de la tribulación, ¿ok? Demostrar la falsedad de Satanás, de que él no es ningún buen líder, demostrar eso por un lado. 2, a preparar a una gran multitud viviente para el milenio. 3, castigar a los gentiles. 4, purgar a Israel, o sea, disciplinarlo. Listo, pues. Ahora tenemos una lista grande de todos los personajes o todos los que van a estar involucrados en la tribulación. ¿Sí? Tenemos en primer lugar al Espíritu Santo. Yo esto lo había mencionado la otra vez, pero aquí ya ahora lo voy a decir de forma directa. En este tiempo de la gracia, desde que comenzó la iglesia en Pentecostés, recuerden que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo no era que no estuviera antes, porque Él es Dios y Él está en todas partes. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba. Al principio en la creación Él se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba, ha estado y estará siempre porque es Dios y Dios está en todas partes. Pero Él tiene una, por así decirlo, una función. Así como el Señor Jesucristo siempre ha estado y siempre ha habitado de una forma en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vino a habitar en un cuerpo humano y luego se fue al cielo con un cuerpo glorificado.
Así como él tuvo una función y estuvo aquí en la tierra nada más 33 años, ¿verdad? Aunque algunos dicen que un poquito más, un poquito menos. Ese fue el tiempo que él estuvo pisando con pies de un hombre, pies de barro, esta tierra. Nada más. El resto del tiempo, como él es Dios, siempre ha estado en todas partes, pero estuvo como ser humano con una función esa cantidad de tiempo. El Espíritu Santo igual, él siempre ha estado acá en esta tierra, pero en el Antiguo Testamento él tenía una función. Desde que descendió en Pentecostés hasta que la iglesia sea arrebatada, él tiene otra función. Y cuando la iglesia sea arrebatada, él va a tener una función diferente a la que tiene ahora. Entonces, yo sé que quizás nos han enseñado o está escuchado antes que dice que el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra y todo. Pero en realidad él sí va a estar, solo que la función es distinta, va a ser semejante a la que tenía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque ahorita él está operando en este tiempo de gracia, convenciendo de pecado y justicia de juicio para que crean en Jesús, para formar a la iglesia. Pero cuando la iglesia sea llevada, ya su función va a ser distinta, ya no va a estar convenciendo igual, la gente no va a tener esa certeza del Espíritu Santo como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ya no va a estar formando la iglesia, ya la iglesia está en el cielo, pero él siempre va a estar, pero con una función distinta a la que tiene ahora. Y los estudiosos dicen que va a ser semejante a la que tenía en el Antiguo Testamento. Él es el principal y grande personaje o participante en la tribulación. Luego tenemos al diablo, ¿cierto? El diablo, pues ya dijimos, él va a tener un papel protagónico. Se les van a soltar las riendas para que él gobierne literalmente este mundo. Y vea lo que dice Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, va a tener muy poco tiempo. Perdón, de hecho van a ser solamente 7 años. Eso es muy poco tiempo. 7 años se han volado. ¿Qué hace que yo tenía 20? Tengo 39 ya. El tiempo se ha volado. ¿Qué hace que usted tenía 15? Y ahora no sé cuántos tienes, pero probablemente no tenga 16. El tiempo se da un abrir y cerrar de ojos. 7 años es muy poquito. Él sabe que le queda poco tiempo, entonces viene con toda su furia. Tenemos a dos testigos especiales que están en Apocalipsis 11:3 que dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, ellos van a venir a hacer una función de profeta condenando al mundo. Ahí lo apunté, 1260 días equivalen a 3 años y medio. Ellos van a tener una participación de 3 años y medio, los dos testigos. También se les llaman los dos olivos. No sabemos quiénes son, algunos dicen que probablemente sean Elías y Moisés, pero no sabemos, la Biblia no lo dice claramente, entonces nada más son dos testigos que van a tener un ministerio de 3 años y medio. Y si usted lee ese capítulo de Apocalipsis, ellos van a ser muertos por el anticristo, pero luego ellos van a resucitar y se van a ir al cielo. ¿Ok? Por ellos, por su boca sale fuego, dice, para consumir, matar a sus enemigos. Pueden hacer que el cielo se cierre para que no llueva. Tienen mucho poder ellos. Otro participante que tenemos es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, Daniel 7:25 dice, y hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Apocalipsis 13:1, 2 y 6 dice, me paré sobre la arena y vi, a ver, otra vez, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo, es Satanás. La Biblia también lo identifica como Satanás, al dragón, la serpiente antigua, son sinónimos de Satanás. ¿Quién es la bestia? Se habla de dos bestias. Esta bestia, vea que Juan no puede encontrar un animal en la tierra para compararlo. Por lo tanto, dice que se parecía a un montón de criaturas. Se parecía eh, al leopardo, tenía pies como de oso, su boca era como de león. Era una cosa tan extraña que por eso le llama bestia, porque no encontró algo con qué compararlo. Es un ser demoníaco. Va a estar, los teólogos hablan de que ese va a ser un ser humano común y cualquiera, pero que va a ser poseído por alguna especie de principado, porque dice que el dragón, o sea, Satanás le dio su poder. O sea, ¿cómo le da Satanás poder a la gente? Discúlpenme la comparación, pero es para que ustedes comprendan. ¿Cómo un cristiano recibe poder según la Biblia? ¿Ah? Piensen un momentito. Piensen en Hechos capítulo 1. Puede escribirlo ahí abajo para no interrumpir el audio. Pero según la Biblia, ¿cómo es que un cristiano recibe poder? Ujú. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? Según la Biblia, según capítulo 1 de Hechos, ¿cómo es que un cristiano recibe poder? ¿Cuando recibe qué? Por medio del Espíritu Santo. Excelente, Magali. Nosotros los seres humanos no somos poderosos, somos frágiles. Tan frágiles que si nos golpea un carro nos quebramos o nos morimos. Tan frágiles que si tomamos un poquito de veneno nos morimos. Tan frágiles que si nos da un golpe nos sale un morete. Tan frágiles que si no comemos nos desnutrimos. Somos frágiles, no tenemos poder. Somos criaturas muy frágiles. Pero usted ve a gente, tal vez en un altar predicando, que Dios los usa para hacer milagros, para echar fuera demonios. Usted los ve y los ve llenos de poder. ¿De dónde viene ese poder en un cristiano genuino? Como nos dijo Magali, la Biblia dice, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es Dios, habita en un cristiano, el cristiano tiene poder para vencer el pecado, poder para hacer maravillas en el nombre de Jesús. Pues Satanás es un imitador y él va a levantar a una persona que lo va a llenar de espíritus demoníacos para darle poder. Es impresionante porque cuando una persona está, de hecho, si usted se va a Marcos capítulo, a ver, vamos a ver, Marcos capítulo 5. Si usted se va a Marcos capítulo 5, se va a encontrar la historia de una persona, un ser humano, que tenía la capacidad de romper cadenas, que nadie lo podía sostener, ni siquiera entre muchas personas. Si los metían a la cárcel, él rompía aquello. Un ser humano no tiene ese poder, esa capacidad de romper cadenas, de desbaratar grilletes, pero estaba tan lleno de demonios que tenía una fuerza sobrehumana, capaz de romper cadenas, grilletes, cárceles, entre un montón de gente intentaban dominarlo y no podía. Hoy en día hay personas que ya sea que le sirvan a Satanás, que hayan estado en brujería, que hayan estado en mucho pecado de sexuales,
que espíritus inmundos vienen a vivir en ellos y cuando se les está liberando, tienen tanta fuerza que entre 4 o 5 personas no lo pueden sostener. Esas son cosas que yo he visto en liberaciones. Pero una vez que los demonios salen de ellos, esa persona es normal. Entre 1 o 2 personas lo pueden someter. ¿Quién le dio esa fuerza? ¿Quién le dio esa fuerza a ese endemoniado de Gadareno de Marcos capítulo 5? Los demonios. Bueno, todo este preámbulo es para decirle que el ser humano, la única manera, las únicas 2 fuentes para tener poder es ya sea un cristiano que es lleno del Espíritu Santo o un no cristiano que es lleno por demonios. Magali, veo que quiere hacer una consulta. Vamos a darle la oportunidad, pues. Y, John, mira, digamos, cuando esa persona que Satanás le va a dar ese poder, ¿verdad? Que él va a tener, como lo estabas explicando, que igual los cristianos a través del Espíritu Santo tienen poder para hacer muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros vemos delante de nuestros ojos. Entonces, esa persona que Satanás le va a dar ese poder, las personas van a confundir a esa persona como si fuera de Dios. Van a creer que lo que él está haciendo es obra de Dios o del Espíritu Santo. Esas personas no van a saber que ya el Espíritu Santo no está. Así es. Así es, y para responderte con la Biblia, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para que veas algo interesante. Dice, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá, refiriéndose al anticristo, refiriéndose a este ser, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ok? Ese hombre de pecado es el anticristo. El hijo de perdición, así le llama Pablo. Vea el versículo 4. El cual, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vuelvo a leerlo, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Versículo 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, que ya lo vimos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Viste, Magali? Lo clarito que está ahí. Él va a hacer señales, milagros y prodigios y la gente va a creer que Él es Dios, porque ahí dice, Él se va a hacer pasar por Dios. Pero como la gente no quiso creer a la verdad, van a ser engañados. Van a creer que Él es Dios. Pero habrán unos cuantos que van a creer y que a ellos se les va a abrir los ojos porque el Espíritu Santo los va a ayudar y entonces van a entender que ese no es Dios, que es un engañador. Pero a todos los demás, Él los va a engañar. Él va a hacer milagros, muchos milagros. Va a hacer señales y los va a engañar. Entonces, ese anticristo se cree
dicen los estudiosos, hay dos teorías. Algunos dicen que él va a ser un judío, porque él va a hacer un pacto con los judíos y todo lo demás. Pero hay otra línea de eruditos, de estudiosos de la palabra, que dicen que va a ser un gentil. El hecho es, sea que vaya a ser un judío o que vaya a ser un gentil, la verdad es que este ser, que la Biblia le llama anticristo, le llama la bestia, va a recibir el poder de Satanás, que ahí lo leímos en Apocalipsis 13. Y si lo aclaramos aún más ya con el entendimiento que tenemos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser un líder, porque él va a hacer un pacto con Israel y toda la cosa, entonces él tiene que tener poder político, ¿ok? Va a ser una persona, un hombre, que en algún momento, no sé si él ya está, puede que sí, puede que no, pero en algún momento él va a ser poseído por un principado, tiene que ser un ser de muy alto rango, porque dice que el dragón le dará su poder. ¿Cómo da el poder Satanás? Es metiendo demonios en la gente, como ya lo expliqué. A este ser, Satanás le va a dar un rango, un principado de un rango muy alto para llenarlo de sabiduría, para llenarlo de poder, para que pueda hacer milagros, para que pueda engañar, para que pueda traer paz, porque Él va a traer paz por 3 años y medio al mundo. Como les dije la vez pasada, va a calmar los conflictos que hay ahorita entre Israel y Palestina, entre Israel y los que están alrededor, entre Israel e Irán. Él va a tener esa capacidad porque va a tener una sabiduría sobrehumana, una inteligencia sobrehumana que va a ser dado por el diablo. Es decir, que va a ser un ser humano dominado por un espíritu demoníaco de muy alto rango que Satanás le va a dar. Cuando el autor de Apocalipsis le llama bestia, no es porque su aspecto físico sea el de una bestia, es por el demonio que va a tener dentro. Lo que está haciendo eh, Juan es describiendo el espíritu demoníaco que va a estar en ese ser. Y como no existe nada en la tierra comparable, le llama bestia. Va a tener las capacidades de un leopardo, las capacidades de un oso, las capacidades de un león, pero es la parte espiritual de él. Pero aquí en la tierra la gente lo va a ver como un ser humano. Probablemente va a tener mucho carisma, probablemente va a tener una capacidad impresionante, probablemente va a tener mucho dinero, no sé. Pero ese ser es el que se va a levantar y se le va a llamar anticristo. Ajá. Ese es el individuo, el personaje principal. No crean que va a ser un tipo ahí con cuernos y con tridente y rojo, no. Va a ser un ser humano, pero poseído por el espíritu demoníaco. Se le llama anticristo, se le llama bestia, se le llama el hijo de perdición, el hijo de pecado, se le llama rey, Daniel le llama príncipe. Otro ser que tenemos que va a estar involucrado es el falso profeta. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia, ¿ok? Vea que leímos ya Apocalipsis 13 del 1, 2 y 6 habla de una bestia que subió del mar. En el lenguaje simbólico de la Biblia, mar representa las multitudes, representa a la gente, ¿ok? Entonces, de la multitud de personas es que va a salir este individuo. Pero luego en Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia, o sea, es diferente a la primera bestia, es otra. Esta otra bestia también va a tener un poder demoníaco. Y usted sabe que todos los seres humanos tenemos la tendencia a, a tener una necesidad religiosa. Tenemos la tendencia de que se nos conecte con algo espiritual. Por eso durante toda la vida los seres humanos han idolatrado al sol, las aves, las serpientes, las vacas, la luna, porque ahí dentro de él Dios
puso una necesidad de adorar a un ser supremo, pero como no tienen el entendimiento o no les da la gana creer en Jesús, entonces adoran otra cosa. Pero esa necesidad es para que adoren a Dios. Entonces, en ese tiempo, Satanás sabe que los seres humanos también tienen esa necesidad religiosa, entonces va a levantar a un ser también lleno de demonios que va a ministrar la parte espiritual, que va a ayudar al anticristo para engañar a la gente, que va a hacer que haya culto. Es decir, va a estar encargado de todo lo que es la parte espiritual. Va a ser como el gerente general de todo lo que es el área religiosa. Mientras que el anticristo va a ser el encargado general de todo lo que tiene que ver con la parte política, militar, económica, social, pero este falso profeta se va a encargar de la parte religiosa, ¿sí? Este es otro ser. Luego tenemos una multitud de ángeles. Vean, yo sé que ahorita muchos han dicho que el Papa es el falso profeta. Habían dicho que uno de los reyes de Inglaterra, un príncipe que era el anticristo. Han dicho que Putin es el anticristo. Han dicho que Obama era el anticristo, pero la verdad es que nadie sabe, ahorita no sabemos. Puede que ya ande por ahí, sí. Puede que ya esté escalando, como sale en una película, que ya esté escalando en niveles políticos. Puede que sí. Pero es que no lo sabemos. No podemos decir quién es, porque inclusive puede que hasta ese ser humano que Satanás va a escoger para llenarlo de su demoníaco espíritu, puede que todavía ande como un ser humano normal, porque todavía Satanás no lo va a tomar porque todavía no es el tiempo. Cuando un líder político llega a tomar el poder como presidente en un país, ahí es donde operan las fuerzas espirituales. Sea el Espíritu Santo para empoderarlo y guiarlo, como pasaba con los reyes de la antigüedad, como pasó con David, como pasó con Salomón, como pasó con Ezequías, que eran reyes buenos. El Espíritu Santo los llenó cuando ellos ocupaban su cargo. ¿Por qué? Porque tenían que dirigir a una nación. Hoy pasa lo mismo. Cuando un líder político llega a la presidencia, hay fuerzas espirituales que operan para guiar. Yo sé que esto es fuerte y quizás algunos vayan a criticar esto, pero cuando una persona guía a un país a todo lo que sea pecado, es primero porque tiene un corazón perverso que no ha nacido de nuevo, y segundo porque hay fuerzas demoníacas operando en él que lo están guiando para que haga la maldad que los demonios quieren. Y la persona no puede decir, ay, no es culpa mía, los demonios me guiaron. No, los demonios entraron a guiarlo porque él tenía un corazón perverso. Él es culpable de su corazón y de su maldad. Lo que hacen los demonios es aumentar la maldad que ya esa persona tiene. Por eso es que usted ve que los países están siendo dirigidos a cada vez más pecado y pecado. ¿Quién está detrás de esto? Satanás. ¿Cómo lo logra? Si él no está sentado todavía como presidente en ningún país, ¿cómo lo logra? Fácil. La Biblia dice que los que están en el mundo son hijos del diablo y él tiene influencia sobre ellos. Ajá. Y si usted no me quiere creer, simplemente le echamos un vistacito a Efesios, capítulo 2, versículo 2, que dice así, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? El versículo 1 dice, en los pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si quiere verlo con más claridad, vamos a leer en la otra versión que llama Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes vivían en pecado, Efesios 2:2, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Vea, más directo no puede ser. ¿Quién es el diablo? Ahí nos explica. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así o más claro,
toda persona que no tenga a Cristo es gobernado y es dirigido por demonios. Solamente que Satanás no va a utilizar ahí, con el perdón de todos los demás, a una personita común y cualquiera. ¿Por qué? Porque no tiene influencia. A lo más que lo puede usar es para mantenerlo engañado, para que si se muere se vaya al infierno. Pero cuando una persona llega a ocupar un puesto político como presidente de una nación, alcalde de una zona, ahí Satanás sí se interesa más, porque él sabe que lo que haga a través de esa persona va a influenciar o a perjudicar a una provincia o a todo un país o a todo un continente. Entonces, toda persona que llega a ocupar un cargo de autoridad política, si su corazón no tiene temor de Dios, Satanás lo va a influenciar y van a entrar espíritus inmundos en él para que cumplan la agenda de Satanás, que es lo que estamos viendo ahorita, que ya el pecado se legalizó, que ya las naciones ven como normal lo que Dios llama maldad. Es porque personas llegan a cargos políticos y Satanás los influye para que lleven a cargo su agenda. Eso multiplicado por 100, eso es lo que va a suceder con el anticristo. Porque ahora sí Satanás mismo va a gobernar. ¿Sí? Entonces, otro participante que tenemos es una multitud de ángeles especializados. Y tenemos, la Biblia nos habla en Hebreos 1 que los ángeles son siervos de Dios, que hacen su voluntad. Ajá, envían mensajes y ayudan a los seres humanos, los protegen. Nosotros no tenemos la autoridad de mandar a los ángeles. Nosotros no podemos orar a los ángeles. Nosotros no debemos pedirle a los ángeles. La Biblia lo prohíbe en Hebreos capítulo 1. No debemos adorar a los ángeles. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis se intentó, escuche bien, eh, adorar a un ángel, el ángel le dijo, no, 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 no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Eso lo puede ver usted en Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 22:9. Los ángeles no aceptan adoración porque ellos son criaturas, aunque sean más poderosos que nosotros y aunque Dios los envíe para protegernos, ellos son criaturas. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. ¿Quién los envía? Si usted lee todo Hebreos capítulo 1, el que los envía es Dios. Ellos solo le hacen caso a Dios. Ellos solamente responden a Dios. Usted y yo no tenemos la autoridad de decirle, ángeles, hagan esto. No tenemos la autoridad de hacerlo. Nosotros no debemos pedirle nada a los ángeles, no tenemos que orar a los ángeles y mucho menos adorar a los ángeles. Ya se los demostré en la Biblia, porque ellos son servidores de Dios, son criaturas. Aunque son muy poderosas, son criaturas, no son Dios. Entonces, esos son los ángeles, son servidores de Dios. Y ahí vienen en el punto 6, si usted tiene el documento, vienen las diferentes intervenciones que los ángeles van a tener. Por ejemplo, hay 7 ángeles con 7 trompetas. Ahí vienen las citas, usted luego lo lee con paciencia. 7 ángeles con 7 copas de la ira. Un ángel con el sello del Dios viviente, un ángel con un incensario de oro, un ángel con un librito y una caña para medir, un ángel con el evangelio eterno, un ángel con una hoz para cosechar, un ángel con un mensaje de perdición, un ángel con una invitación extraña, un ángel con una llave y una gran cadena, que ese es el que ata al final a Satanás durante 1000 años. Toda esa actividad de ángeles van a tener participación en el tiempo de la tribulación. Y usted puede verlo ahí con paciencia, lee todas las citas. Cada uno de los puntos tiene una cita bíblica. Todo está en Apocalipsis para que usted luego lo lea. ¿Ok? Los ángeles van a tener, dice el autor ahí que
que de toda la historia, ese tiempo de la tribulación es cuando los ángeles van a tener más trabajo, más actividad, porque va a haber mucho movimiento angelical visible. ¿Ok? ¿Qué otros participantes o protagonistas vamos a tener en la tribulación? 144,000 predicadores israelitas. Van a ser, por así decirlo, evangelistas. Los testigos de Jehová dice que son 144,000 de ellos que van a ser salvos. Pero no es así. Esos 144,000 hace referencia a judíos que van a convertirse en el tiempo de la tribulación y van a ser usados por Dios para predicar el evangelio como evangelistas. Ellos son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Usted sabe que Israel está compuesta por 12 tribus. Y el Señor va a salvar a 12,000 de cada tribu. En total van a ser 144,000. Son judíos, israelitas. Eso lo puede leer en Apocalipsis capítulo 7. Hay un doctor que se llama J. Dwin, no sé bien pronunciarlo, Pentecost. Él ofrece unas palabras interesantes acerca de los 144,000. Él dice, en 1 Corintios 15:8 hay una pista acerca de la manera en que Dios obrará después del arrebatamiento de la iglesia. Después que el apóstol menciona, o sea, el apóstol Pablo, a aquellos a quienes se les apareció a Cristo resucitado para autenticar su resurrección, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Esta frase, un abortivo significa un nacimiento prematuro. Esto es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Yo soy uno que nació prematuramente. ¿Qué quiso decir? Al comparar Apocalipsis 7, que es donde habla de los 144,000, con la declaración de Pablo en 1 Corintios 15, concluimos que después del arrebatamiento de la iglesia, Dios obrará el mismo milagro que obró en Saulo de Tarso, en camino a Damasco, pero esta vez 144,000 veces. Es decir, que estos judíos, estos 144,000, van a ser salvos de forma soberana, así como Pablo fue salvo de forma soberana. A Pablo nadie le predicó el evangelio. Pablo iba persiguiendo a la iglesia y el Señor se le apareció y lo salvó y lo convirtió. Algo así va a hacer el Señor con estos 144,000, pero los va a levantar con un propósito, y es que proclaman el evangelio hasta lo último de la tierra. Otro de los participantes que tenemos es un ejército de demonios en forma de langostas procedentes del abismo. Eso lo vemos en Apocalipsis 9, del 1 al 12. La descripción de estos demonios, el aspecto de las langostas, aquí voy a leer Apocalipsis 9. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vea qué descripción más horrible de los demonios. Yo quiero que a usted le quede claro algo. Si hoy hay actividad demoníaca y los demonios andan por ahí molestando, pero la actividad demoníaca que va a haber en el tiempo de la tribulación va a ser como la que nunca antes ha habido. Ellos hoy andan molestando, ¿cierto? Pero en la tribulación ellos van a tener completa libertad de hacer maldad, de destruir y dañar y afligir al ser humano. Eso va a ser algo horrible. Hoy, a veces los espíritus inmundos llegan a molestarlo a uno, pero tenemos la autoridad, tenemos al Espíritu Santo, nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús y se van. Pero usted sabe lo que es no tener protección contra ellos, que ellos destruyan, que ellos dañen, afligen, y la gente no va a poder hacer nada. Eso va a ser algo terrible, como lo que nunca antes ha vivido este planeta. La destrucción por esos demonios. Ahora tenemos Apocalipsis 9, 4 al 6.
y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, y les fue dado, no, a ver, y les fue dado que no los mataran. Ahí invertí las palabras, no que. Y les fue dado, ok, no está bien, dice, y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Usted sabe, 5 meses de ser atormentado por demonios. Esa fue la orden de ellos. No le hagan, no dañen la naturaleza, no dañen nada de eso. Es más, no maten a los seres humanos, solo atormentenlo. Algo así fue lo que vivió Job. Si usted quiere ver un cuadro, esa fue la orden que Dios le dijo a Satanás. Ok, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su vida, no lo mates. Y Job fue atormentado. Esto es lo que ellos van a hacer, pero multiplicado no sé cuántas veces, atormentar a todos los seres humanos por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. No sé si usted alguna vez lo ha picado un alacrán, pero es horrible. ¿Ok? Y hay otros escorpiones que todavía tienen un veneno más potente que los alacranes que nosotros conocemos. Y en aquellos días, escuche usted, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, Dios no permitirá que nadie muera en esos 5 meses de tormento. La gente va a estar tan desesperada que va a intentar suicidarse. Eso hace hoy la gente. Hostigados por demonios, hoy usted verá que la gente se quita la vida, se tiran de un edificio, se toman unas pastillas, se meten una inyección, se tiran un balazo y pueden morir. Y listo, se van para el infierno. Pero en ese tiempo de la tribulación, ellos van a desear quitarse la vida y no van a poder. Dios no va a permitir que nadie muera durante 5 meses. Solo tormento, 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 tormento. Van a estar tan desesperados que van a querer tirarse un tiro en la cabeza y no van a poder morir. Quizás se vayan a querer tirar de un edificio y no van a morir. Se van a tomar pastillas y no van a morir. No van a poder morir, no van a poder huir del tormento por 5 meses. En este capítulo nos enteramos por primera vez de un lugar llamado el Pozo del Abismo. Dios lo menciona no menos de 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y ahí viene una lista de los lugares donde se menciona. Es posible que este sea el mismo lugar al que hace referencia tanto Pedro como Judas en sus escritos. De ahí van a salir esos demonios del abismo. Es decir, que a los demonios que ya hay ahorita se van a sumar unos demonios peores que van a salir del abismo. El abismo es como una cárcel donde ellos están presos, no pueden salir de ahí. Pero la Biblia dice que se van a abrir ese pozo del abismo y van a salir como ranas. Dice el Apocalipsis que es como un humo que sale de puros demonios que van a ser sueltos a la tierra, de los abismos donde están encarcelados, a unirse a los que ya están en la tierra para atormentar. Solo imaginarlo hasta que, bueno, que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí para que realmente nos entreguemos a Jesús y seamos salvos, y a la vez que esto ponga en nosotros un deseo más fuerte de predicar el evangelio a otra gente, porque lo que le espera a este mundo, aunque los de afuera no lo crean, lo que le espera a este mundo es terrible, mis estimados, realmente terrible. Por lo tanto, aquí debe hacerse un llamado. Si usted ya se ha entregado a Jesús, por favor, no se calle, haga algo, haga algo, haga algo. Haga algo para llevar el evangelio a otra gente para que se salve. Por eso en uno de los cursos pasados la tarea era ir a 2, 3 personas y hablarles esto para que sean salvos, porque la desgracia que le espera a este mundo es terrible. Luego tenemos a un ejército de jinetes. Voy a ir un poquito más rápido para no alargarme más. Tenemos a un ejército de jinetes y caballos demoníacos del río Éufrates.
Apocalipsis 9, del 13 al 21. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía en fuego, como humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. El número de este ejército, Apocalipsis 9:16, su número, este ejército demoníaco infernal tendrá 200 millones de integrantes. 200 millones de integrantes. Apocalipsis 9:16. ¿Quiénes los van a liderar? ¿Quiénes van a liderar esos 200 millones de demonios? Van a liderar los 4 angelitos que ahorita están atados y van a ser sueltos. En Apocalipsis 9, 14 y 15 dice, Dios manda la orden a un ángel y le dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es interesante, mis hermanos, que cuando usted analiza el punto cerca del río Éufrates, donde ahorita, más bien, donde están esos ángeles encadenados. Esos ángeles son demonios, obviamente, pero de un rango muy alto, muy elevado. Vieras qué interesante, porque ese lugar donde la Biblia indica que ellos están atados es justamente Medio Oriente, donde más guerra, más desgracias y más hostilidad hay. Qué interesante. Aunque esos seres están ahí atados, en ese punto donde están atados, es donde más hostilidad hay en todo el mundo. Qué coincidencia, ¿no? Es cerca de Turquía, de Irán, entre esos lugares de ahí donde justamente hay tanta hostilidad y que nunca, no ha habido paz ahí. O sea, ahí no se sabe lo que es paz. Siempre hay guerra. Ahí están esos ángeles atados. Claro, en un lugar espiritual que Dios tiene. Son 4 ángeles tan poderosos que van a dirigir a 200 millones de demonios para que maten a la tercera parte de los seres humanos. Tenemos 3 espíritus inmundos. Apocalipsis 16, del 13 al 14, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Más adelante lo vamos a ver, va a haber una batalla que Satanás, el anticristo, va a reunir a todos los ejércitos, a presidentes y a ejércitos del mundo para pelear contra Jesús, según él. Y lo va a reunir en un lugar. Y la forma en la que él va a lograr que se reúnan, como ya les dije, Satanás, las armas de él son espirituales. Él imita a Dios. Él va a utilizar demonios. Los demonios se van a encargar, oiga, solo 3, de reunir a todos los reyes, a todos los príncipes con todos sus ejércitos para pelear contra el Señor. Hay un gobernante cruel que procede del norte. Se cree que esto va a ser el país de Rusia que va a querer atacar Israel. Ahí pueden leerlo detalladamente en el punto 11. Tenemos a una mujer perseguida. No es María. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Nos enseña acá que no es María, no es la iglesia, porque la iglesia ya está con el Señor. Nos enseña acá que es Israel. Y ahí usted puede leerlo con tiempo. Los estudiosos están de acuerdo en que esa mujer representa a Israel.
a Israel. ¿Ok? Tenemos a otro participante que es una vil ramera, que está en Apocalipsis 17. Tenemos una reina altiva, Apocalipsis 18, del 1 al 7. Y tenemos un gran guerrero, que ese guerrero es llamado fiel y verdadero, es llamado el Verbo de Dios, es llamado Rey de Reyes, es llamado Señor de Señores. Y ese no es nada más y nada menos que nuestro amado Rey Jesucristo. Vea que sale en Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16. Y justamente es cuando ya termina la tribulación. La tribulación va del capítulo 6 al capítulo 11, del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis. Y en el capítulo 19 es que aparece el Señor. Cuando comienza la tribulación, hay 4 jinetes, 4 caballos. Uno de ellos es blanco y viene a la tierra cuando se rompe los primeros sellos. Hay quienes han creído que ese era Jesús, pero no, es imitador de Jesús. ¿Quién es? Satanás. Pero en Apocalipsis 19, al final de la tribulación, aparece otro jinete en otro caballo blanco. Y ese sí es el Señor Jesucristo, que desciende a la tierra con los ángeles y la iglesia para destruir al anticristo, al falso profeta, e inaugurar el milenio. Uf, ¿qué les parece? Todo esto lo deja uno como, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Gloria al Señor. Amado Señor, gracias. Muchas gracias porque tu palabra es como luz que nos ilumina el entendimiento. Pero más que crecer en conocimiento, Señor, mi deseo es que podamos crecer en una pasión profunda por ti, en un amor profundo por ti. Que esto produzca en nosotros temor de ti, deseo de santificarnos, de ser más santos como tú eres santo. Y que produzca en nosotros también una necesidad de proclamar el evangelio a otros, porque esa es un mandato, una orden que tenemos todos, no solo los predicadores, no solo los pastores, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Señor, ayúdanos a cumplir esta gran comisión. Despierta este pequeño grupito que está aquí, despiértanos, pon ese fuego en nosotros, que nos levantemos. Quizás no sepamos mucho, quizás unos sepan más, otros menos, pero lo que sabemos, Espíritu Santo, danos el denuedo y la fuerza y el valor para compartirlos a otros y que otros también sean salvos y no tengan que pasar este horrible tiempo que va a atravesar la humanidad. Te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos los que están hoy acá, bendice sus familias, sus vidas, bendice su vida espiritual, sus corazones, Señor. Guárdanos sin mancha y sin caída hasta que vengas por nosotros, Jesús, te lo pedimos, Señor. Líbranos de la tentación y de todo mal, Señor. Amén. Amén, entonces, que el Señor me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite,